Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule que llega hasta ustedes hacia las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares, donde permanentemente pueden interactuar con nosotros, participar, exponer problemáticas, sugerencia de temas a abordar en este espacio que diariamente le acompaña en este segmento. No lo olvide, a través del teléfono, el 73256-1630. 73256-1630. También estamos en el WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en la www.canal30.cl y, por cierto, en el facebook.com/canal30oficial. Como cada semana tenemos la posibilidad de compartir nuestro espacio con un especialista en el ámbito de la salud para abordar temáticas que pueden resultar de interés, sobre todo para descubrir patologías y aplicar algunas soluciones a la vida cotidiana. Hoy nos acompaña el fonoaudiólogo de la Clínica San Javier, un prestigioso centro privado de salud de la comuna loncomillana, como es el caso de Matías Viloñir, quien va a hablar justamente de su especialidad y algunos alcances que esperamos sean de utilidad para todas y todos quienes a esta hora nos aprecian por nuestras señales. Matías, gracias por venir a nuestro programa, bienvenido. Mucho gusto, José Miguel, un gusto poder acompañar acá, estar representando, como dijiste tú, a la Clínica San Javier y también resolviéndole dudas a la comunidad de la comuna justamente de San Javier de Loncomilla. Partamos desde el principio. ¿Qué rol cumple? ¿Cuál es la función que tiene un fonoaudiólogo? Sí, la fonoaudiología junto con terapia ocupacional quizás son las últimas carreras en crearse en Chile. Entonces, gracias a eso, lamentablemente no toda la población tiene la capacidad de conocer la disciplina que vamos ejerciendo, ya sea en habilitación, rehabilitación o tratamiento con los usuarios. Pero en grandes palabras yo te podría decir que la fonoaudiología se rige dentro de 4 grandes áreas: infantil, adulto, audición y voz. Dentro de infantil generalmente se conoce como fonoaudiólogos que trabajan dentro ya sea de una escuela especial de lenguaje o una escuela regular que trabaje con pie. Dentro del área adulta, donde generalmente se ve el trabajo con adultos mayores, ya sea en el trabajo tanto cognición como deglutoria. El tema vocal, yo creo que, no sé si es que en tu caso alguna vez te ha tocado trabajar con algún fonoaudiólogo. Aún no. Aún no. Aún no, pero puede que esté cerca. Puede que algún día. Sí, indudable. Sí, con el tema de habilitación vocal y principalmente con cantantes igual. Y finalmente está el área de audiología, que es a la que me dedico yo dentro de la clínica, donde vemos todas las problemáticas, ya sea de evaluación o rehabilitación, en conjunto con el otorrino. Antes de entrar en materia, entendiendo que también vienes acompañado también de algunos elementos de apoyo para contextualizar algunas materias asociadas, dentro de la rama que tú ocupas, dentro de la disciplina médica que estás desarrollando, en una comuna como esta, San Javier, en una zona como esta, el Valle Maulino, el Valle del Loncomilla, ¿cuáles son las consultas más recurrentes, entendiendo justamente la importancia que reviste la fonoaudiología para resolver una serie de problemáticas en materia del aparato fonador y de la expresión de las personas, independientemente del grupo etario que representan? Sí, justamente dentro de las consultas que yo realizo más está dentro del ámbito audiológico, ¿ya? De hecho, te quería acompañar e invitar si es que primero podríamos conocer un poco cómo funciona todo este tema de la audición. Perfecto. Y yo ir destinándote las patologías para cada área. Hagamos ese ejercicio sobre la base del funcionamiento de la audición, que es justamente una de las temáticas más recurrentes de consulta por parte de los usuarios de la comuna. Justamente, si nosotros vemos el oído a nivel de macromodelo, encontramos que este está diferenciado en 3 grandes áreas: oído externo, oído medio y oído interno. ¿Ya? Para esto es sumamente importante que nosotros entendamos tanto cuáles son estas estructuras que delimitan cada área y cuál es su función que cumplen dentro de la audición. ¿Te parece si pasamos primero con oído externo, donde encontramos 2 grandes áreas? Primero, el pabellón auricular, que son nuestras orejas, y más a profundo de ello, el canal auditivo externo, o CAE, como le abreviamos nosotros, que quizás es una de las dificultades y problemáticas que más llega a nuestra consulta debido a los famosos tapones de cerumen. Sí. ¿Ya? Esa es la primera gran consulta que llega al área. Ahora, ¿cómo funciona este oído externo? Primero tenemos los pabellones auriculares que funcionan para detectar el sonido.
son como unas grandes antenas, como le llamo yo, que son capaces de localizar el sonido y transportarlos a través del canal hacia ya sea el oído medio, donde ahora encontramos tres grandes estructuras. Primero el tímpano, que si nosotros observamos la imagen, es la estructura de color celeste que tenemos. Tenemos la cadena de huesecillos desde exterior a más interior, donde encontramos martillo, yunque y estribo, y la tuba auditiva que me permite a mí poder ventilar y conectar todo mi oído en conjunto con mi nariz y mi boca. Aquí encuentro la segunda gran problemática. ¿Por qué? Justamente en este tiempo de invierno, pasado invierno, las alergias de la primavera, esta tuba auditiva no tenemos que olvidar que al conectar con mi nariz y mi boca, cada vez que yo respiro, sube una corriente de aire, por ella me permite ventilar todo el oído, pero así como sube igual viento y aire, también en algún pequeño porcentaje pueden subir partículas y bacterias, lo que genera que se congestione la tuba y ya no se genera la misma ventilación a nivel de oído. Es decir, perdón Matías, esos residuos que eventualmente ingresan al momento de inhalar podrían acarrear consigo algunas problemáticas que generan una sordera temporal o alguna dificultad asociada también en cuadros virales que se han propagado luego del confinamiento producto de la pandemia, donde prácticamente no hubo otra enfermedad más que el COVID-19 y donde también ha sido demostrado por parte de los especialistas y el comportamiento de las comunidades que los resfríos hoy por hoy son mucho más agresivos en comparación a cómo eran antes de esta coyuntura sanitaria. De hecho, estas últimas semanas en la clínica hemos tenido grande cantidad de usuarios producto de resfrío, que también pueden ser consecuencias igual del COVID, la gente queda con menos protección, entonces hay más porcentaje de esto. ¿Qué consecuencias trae esto? Si es que nosotros tenemos congestionada esta tuba auditiva, hay un gran porcentaje que se transforma en una otitis, que es una infección en este caso, que genera fiebre, dolor principalmente a nivel de oído, y ahí donde ya pasaría desde fonoaudiólogo a tratarse con algún medicamento a través del otorrino. Correcto. ¿Qué es la función que cumple en sí el oído medio? Más que todo amplificar los sonidos. Yo siempre les digo a mis usuarios que en esta zona es donde le entregamos más volumen a la intensidad del sonido para después posteriormente ser procesada a nivel de oído interno. Y es ahí como logramos escuchar entonces. Justamente. Y acá viene quizás la parte más importante de nuestro oído, que es a nivel de oído interno, donde tenemos los canales semicirculares, ese caracol que nosotros logramos observar que tiene el nombre clínico de cóclea y el nervio azul que logramos observar atrás, la ramificación del nervio auditivo, el cual me permite a mí conectar todos los sonidos que son procesados en la cóclea a través de él y que llegan finalmente a mi corteza auditiva. Dentro del oído interno, ¿qué patología generalmente logramos encontrar? Dentro de ella, si nosotros partiéramos la cóclea a la mitad, encontramos la siguiente estructura, que es el órgano de Corti, que es la siguiente imagen que nosotros debemos observar a continuación. ¿Ya? A nivel de órgano de Corti, nosotros encontramos unos pequeños pelitos que ahí están denominados como células pilosas, o también se pueden denominar como células ciliadas. Estas son las células que cuando llega el sonido ahí, generan este movimiento de refracción entre ellas, o sea que se juntan y crean un impulso nervioso que recorre la cóclea y llega finalmente a mi cerebro. Yo siempre doy el ejemplo que es como cuando enchufamos algo a la electricidad y se genera la luz. ¿Cuál es el problema en esta estructura? Que las células pilosas nosotros nacemos con una cierta cantidad, que son aproximadamente 3.500 por oído. Es imposible regenerarlas, ni con medicamentos, ni con terapia, ni tampoco por operación ni arte de magia. Sería ideal. Lamentablemente no se puede. Y la segunda problemática es que ellas son demasiado sensibles. Casi siempre enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión van a ir generando un desgaste mayor de ellas, ¿ya? Traumatismos de cabeza, golpes, accidentes e inclusive muchas veces algunos medicamentos. ¿Por qué? Muchas veces cuando nosotros consumimos los medicamentos, si damos vuelta a ellos, a veces dicen atrás, efectos secundarios, pérdida auditiva. ¿Cuál es la causa? Que ese componente químico del cual está hecho el medicamento es muy fuerte y va generando la muerte de mis células ciliadas. Y eso puede provocar también un efecto inmediato en las células pilosas y todo un decrecimiento también de la capacidad auditiva de una persona, sí, al margen de la edad que tenga. Independiente de la margen que tenga. Y lo otro es que con la edad va apareciendo una patología por la cual todo el mundo vamos a cursar en diferentes rangos, que se conoce como la presbiacusia, que viene del latín. Presbi, adulto mayor, acusia, audición. Yo siempre doy el ejemplo en clínica
a los adultos mayores que estas células pilosas son como el escobillón. Cuando yo me compro un escobillón nuevo, los pelitos vienen bien grandes y firmes, que da gusto barrer de lado a lado la casa con ellos. ¿Qué pasa cuando van pasando los meses o los años? Por ese motivo, inclusive solamente por el uso que le entregamos a esos pelitos se van deshaciendo y el escobillón ya no barre tan bien como antes. Algo parecido pasa con la presbiacusia. Las células se van desgastando por el uso, los años que vamos teniendo, y la audición va decayendo y va apareciendo un síntoma que es muy frecuente, que es el sonido de fondo tinnitus, que es la sensación de sentir un zumbido en el oído. Que también provoca una serie de complicaciones que impactan incluso en el equilibrio o la estabilidad de una Justamente. Incluyendo eso. Ahora, si hablamos un poco de equilibrio, yo te tengo que mostrar que a nivel de oído interno nosotros habíamos delimitado 3 zonas, ¿verdad? La cóclea, el nervio auditivo y los canales semicirculares. Estos canales semicirculares son los que a mí me mantienen en el equilibrio. ¿Por qué? Porque ellos al interior tienen un líquido que se denomina endolinfa. Cada vez que, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando nos acostamos o nos sentamos y nos paramos muy rápido, sentimos un desequilibrio, un pequeño mareo de aproximadamente entre 10 a 15 segundos. ¿Te ha pasado? Sí, en un par de oportunidades, sí. Ese es un mareo, un vértigo benigno, como le llamamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que ese líquido que está al interior del canal se destabiliza y tarda un par de segundos en volver a estabilizarse y volver a reafirmar el equilibrio en el ser humano. Pero hay una patología sí que puede ocurrir con esto, que es justamente cuando tenemos traumatismos o movimientos de cabeza muy bruscos, que se desprenden unos pequeños sotolitos, que son unas piedras que están al interior del oído, se desprenden justamente de la cóclea, va rodando por este caracol y llegan a alojarse en los canales semicirculares. Entonces, cada vez que realizamos un movimiento de cabeza o de posición, esta piedrita va girando al interior del canal y va alterando ese líquido, lo que va produciendo que la persona genere más mareos durante el día. Y es lo que pasa también con mucha gente que, por ejemplo, se da mucho en el ambiente artístico, muchos trabajadores del ambiente artístico, como nosotros, que dependemos también de estos retornos o estos aparatos de sonido, los audífonos, también con el paso de los años enfrentemos un desgaste de nuestra capacidad auditiva y ante un fuerte ruido podamos vernos afectados por una condición de mareo, un ruido que te invade de lado a lado y que puede afectar incluso tu estabilidad. Frente a este escenario, ¿cuáles son, Matías, aquellas alteraciones, enfermedades o patologías que pueden ser mucho más recurrentes, al menos en nuestra comunidad, respecto del tema auditivo? Sí, desde el tema auditivo yo llevo trabajando aproximadamente 1 año y 3 meses en la clínica. Desde ese entonces, los síntomas que yo más recibo de las personas son el tapón de cerumen y la presbiacusia, sumado igual a personas que asisten por tema de calibración de audífono o por renovación de estos. Pero ¿qué síntomas nosotros tenemos que identificar cuando tenemos un tapón de cerumen? Generalmente el principal es la pérdida auditiva, no debemos olvidar de eso. ¿Por qué? Porque si recordamos este tubito que nosotros tenemos al interior del oído, se va llenando de cerumen hasta que finalmente crea una barrera. Entonces todo el sonido que va ingresando a mi oído rebota en esta barrera y es expulsado hacia el exterior. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro primer síntoma, que es pérdida auditiva, o también un sinónimo clínico que nosotros ocupamos, que es la hipoacusia. ¿Ya? El segundo síntoma, tú recuerdas que yo te dije que el oído se ventilaba gracias a esta tuba que nosotros tenemos. Cada vez que respiramos este aire sube, pero al tener un tapón de cerumen no termina de ventilar todo el oído, entonces se devuelve. Y ahí nace nuestro segundo síntoma, que es la plenitud ótica o la sensación de tener el oído tapado. Y finalmente el último síntoma, que es muy común también, que yo igual lo denominé, que es el tinnitus, que es la sensación de tener este zumbido en el oído. ¿Pero por qué se da eso ahora? Yo tengo que recordar que al interior de mi cuerpo igual se van generando sonidos. El movimiento de los jugos gástricos, muchas veces el estómago cuando tenemos hambre, ¿verdad? El movimiento de las articulaciones. Ese sonido nosotros igual lo vamos eliminando por diferentes orificios, principalmente por los oídos. Y al estar esta barrera, el sonido rebota en él y es enviado nuevamente al interior del cuerpo, donde es codificado nuevamente por la cóclea. Y el tinnitus, yo tengo que saber que le entregamos diferentes características, depende de la persona y la experiencia de vida. Me ha tocado escuchar que es la llave del grifo corriendo, la sirena de los bomberos, que es... Y un caso particular que me tocó, que fue casi al inicio de mi estadía en Clínica San Javier,
que fue un caballero de las afueras de la comuna que me mencionó que él escuchaba unos perros ladrar al interior de su oído. Perros ladrar. Perros ladrar al interior de su oído. Entonces cada persona le entrega al tinnitus una característica acorde a sus experiencias de vida. Antes de continuar, Matías, evidentemente que ha proliferado de forma muy popular la manera de buscar alternativas. Existen algunos secretos de la abuela que habitualmente se aplicaban mucho por esta zona, estos cucuruchos que se ocupaban quemándose en una de sus puntas, lo que podría ayudar a destapar el oído. O ya algo más habitual que se prueba en los bebés y algunos adultos también lo hacen, que es la limpieza con estos cotonitos que se ocupan también para la extracción de parte de este cerumen. ¿Es recomendable? Ya. Partamos con los cotonitos primero, ¿te parece? Seguro. Los cotonitos, la función que tiene, yo igual los recomiendo, pero nunca al interior del oído, sino en las vueltas del oído que se llaman conchas auditivas. Ajá. Porque ahí igual se va juntando grasa que muchas veces se pone de mal olor y nosotros debemos eliminarla. ¿Por qué no al interior? Porque el cotonito lo que hace es limpiar las paredes laterales, pero va empujando el cerumen más y más al interior, lo que generalmente va a desencadenar en un tapón de cerumen. Y ahí la extracción igual se dificulta un poco más, porque si nosotros observamos el CAE, recordamos que la parte más externa es solamente piel y músculos. Es un poco más flexible si tú te das cuenta. Sí. Pero hacia más interior, más llegando al tímpano, solamente hay hueso y una pequeña capa de piel. Entonces, al momento de extraerlo desde esa zona se va a dificultar un poco más e inclusive puede generar incomodidad en el usuario. O sea, ella habría que acudir a un profesional de la materia para poder realizar una limpieza más exhaustiva, más profunda. Se puede realizar con agua, pero con mucho cuidado. Y si es que ya no se puede realizar, yo siempre el profesional va a hacer la derivación correspondiente al otorrino para hacer un microaspirado. ¿Sí? Y acorde a tu segunda duda, que es este famoso cucurucho que muchos ocupamos igual en la niñez. Sí, claro. Justamente esto se ocupa cuando había dolor de oído, sensación de oído tapado. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de oído medio, cuando nosotros sufrimos esta famosa otitis, que es una infección, está lleno de líquido mi tuba auditiva, que es la que me permite a mí ventilar el oído. Esto genera que se llena de líquido y por contraste hace que el tímpano se impulsa hacia afuera. El tímpano al abombarse genera pequeñas presiones con las paredes del CAE, entonces eso va a generar dolor. ¿Qué es lo que hace generalmente el cucurucho? Ingresa aire al interior del oído y hace que ese tímpano se rompa, lo que nosotros conocemos como una perforación timpánica. Obviamente en ese sentido nosotros sentíamos un alivio porque ya se está eliminando este líquido al interior del oído y también se elimina la presión y el dolor. Pero lo que no sabíamos es que eso puede traer a consecuencias a futuro. Cuando hay una perforación timpánica, el tímpano se puede volver a regenerar con el mismo epitelio, quiere decir la misma piel. Es como cuando nos caemos y generamos una costra. Pero cuando ya ocurre 2, 3, 4 veces, no se regenera con el mismo epitelio, sino que se pasa a regenerar con una costra que es de calcio. Entonces, al tener calcio en el tímpano, este se mueve menos cuando recibe los sonidos y va a generar aún mayor pérdida auditiva. Correcto, es decir, no se recomienda en lo absoluto para nada. Este último... Cualquier síntoma auditivo, de inmediato acudir donde el especialista indicado, en este caso es fonoaudiólogo o otorrino si es que ya es un poco más grave. Avanzan los años, se va a ir perdiendo de forma progresiva la capacidad auditiva y esto va a provocar que muchas personas de la tercera edad dependan de un aparato tecnológico, un audífono, que permanentemente les va a estar acompañando para amplificar los sonidos que van percibiendo desde el exterior. ¿Cuáles son los pasos en este sentido que un adulto mayor, una adulta mayor debe seguir para poder conseguir un audífono y no comprar cualquiera ni instalarse cualquier aparato que en un momento podría traer alguna cuota de tranquilidad, porque han vuelto a escuchar con una fidelidad solo comparable a la juventud, pero que con el tiempo, al no estar proveído por un experto o no seguir ciertas etapas, podría convertirse también en una parte compleja del problema? Efectivamente. Bueno, como la salud en general a lo largo de nuestro país se divide en salud pública y salud privada, la misma opción de los audífonos tenemos dos opciones, por la vía privada y por la vía pública. Yo siempre le doy a mis usuarios, si es que ellos tienen la opción de hacerlo por las dos vías, que lo hagan, porque sería lo ideal. Pero si vamos primero por la salud privada, si nosotros lo adquirimos por la salud privada, es un proceso mucho más rápido, ¿ya? ¿Cuál es el pero? Que es demasiado costoso.
Generalmente la persona de mayor edad asiste a estas clínicas particulares, se le toma una audiometría, se le toma un molde auditivo para ver el uso del audífono, se calibra y aproximadamente en 2-3 meses a lo más tendría su audífono. ¿Cuál es el problema? Que no todas las personas tienen el valor o el salario para poder adquirir estos audífonos. Entonces ahí es donde empieza la otra alternativa, que es la salud pública, que es totalmente gratis gracias a las guías GES, Garantías Explícitas en Salud. Persona mayor de 65 años que se atienda en el CESFAN, en el hospital, por el examen preventivo del adulto mayor e indique pérdida auditiva, entra dentro de esta garantía GES, donde se explaya un plan de intervención, donde primero pasan por médico general, fonoaudiólogo, otorrino, hasta que finalmente adquiere su audífono. ¿Cuáles son, en este caso, los requisitos que debe tener? Ser mayor de 65 años, ser chileno y tener una pérdida auditiva entre moderada a severa pasado los 40 decibeles. Para yo ratificar eso, traje un gráfico que es de un audiograma, que es de un usuario que yo mismo se lo tomé, en este caso un usuario normoyente, para que lo podamos ver e ir explicando este gráfico en qué va consistiendo el examen, si te parece. El examen que es conocido como una audiometría, que es el que el que va a ir permitiendo catastrar, verificar el nivel de condición deficitaria al momento de ir escuchando. ¿Qué es lo que se va midiendo? ¿Qué es lo que busca una audiometría? A mí como profesional la audiometría me permite observar dos cosas. Primero, el nivel auditivo que posee mi usuario de los dos oídos, ¿ya? Y en segundo, ver el topo diagnóstico de la lesión. ¿Qué quiere decir eso? El lugar del oído donde está la lesión y está generando la pérdida auditiva en este usuario. ¿Cómo leemos entonces ¿Te parece si vamos de izquierda a derecha? Bueno. Ya. En el costado izquierdo nosotros tenemos diferentes números que van de los menos 10 hasta los 110 dB. Esos dB significan decibeles, ya que es el volumen al cual nosotros escuchamos. En Chile ocupamos diferentes escalas. En mi persona yo ocupo la escala ANSI, que clasifica en diferentes zonas la audición de la persona. De menos 10 a 20 es una audición normal. De 30 a 40 hay una pérdida auditiva leve, de 50 a 60 moderada, de 70 a 80 severa y pasado el 90 es profunda, que es casi nula audición. Ahora, en el costado superior nosotros tenemos las frecuencias que se miden en Hz. Si nosotros bien sabemos, en el diario vivir hay sonidos que son un poco graves y otros más agudos, ¿verdad? Si nosotros vemos el 1, desde el 1 en adelante todos son 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Y por el contralateral tenemos la 125, la 250 y la 500. Las más bajas, la 125 hasta la 500, siempre van a ramificar los sonidos que son más graves, como la voz de un hombre. En cambio, la 1000 siempre va a ser neutra y desde la 2000 en hacia adelante están los sonidos más agudos, como la voz de una mujer. Si ahora nosotros entramos en sí en el gráfico, encontramos que tenemos dos colores, el rojo y el azul. El rojo a mí me ramifica el oído derecho y el azul, por contralateral, entonces me ramifica el oído izquierdo. En este caso tenemos un usuario que es normoyente, porque si te das cuenta, ambos oídos están inferior a 20 decibeles, lo que quiere decir que tiene una audición impecable, e inclusive en la tabla de al lado encontramos un porcentaje de pérdida auditiva, tanto en oído derecho como en oído izquierdo, de solamente un 1%, que es totalmente insignificable. Correcto. Es decir, está dentro de un estándar de normalidad. De normalidad. ¿Qué esperaría encontrar yo en un adulto mayor? Que ambos oídos estén parejos y comiencen bien arriba, pero desde la frecuencia 1000 en adelante vayan decayendo entre 40, 50 y 60 decibeles, lo que nosotros en clínica le conocemos como un perfil audiométrico descendente. Correcto. ¿Hay una edad donde la gente comienza a escuchar menos, o eso va a depender de cada condición orgánica? Según diferentes artículos han ramificado que desde los 50 años comenzaría este proceso de pérdida de células ciliadas, lo que repercute en una pérdida auditiva. Pero es muy diverso, demasiado diverso. Como todas las personas somos diferentes, me ha tocado ver en experiencia propia, gracias a mis papás, que ellos tienen 69 años y están impecables.
Su audición yo diría que incluso está casi al nivel de la mía. Maravilloso. Entonces es muy diverso entre cada persona, pero según diversos estudios comenzaría desde los 50, 55 años. Correcto. Bueno, ya entendiendo cómo funciona la audiometría y qué es lo que mide el porcentaje de efectividad, de asertividad que tiene un procedimiento como este, ¿cuán útil es para poder determinar la necesidad de una persona de poder ocupar un audífono? Porque entendiendo que, si bien es cierto, podemos concentrarnos en un rango etario ya de una edad más avanzada, pero hay diversas condiciones que determinan que un niño, un adolescente o un adulto promedio también tenga la necesidad de ocupar un audífono, ¿no? Sí. Justamente, en este caso de los niños, cuando ellos se nacen, en los hospitales se hace una pesquisa con otro implemento auditivo donde se van tomando señales otoacústicas. Se envían unos pequeños sonidos que son codificados por la cóclea y se espera la respuesta. Si el niño pasa, o sea, refiere que está totalmente bien, se continúa con un trámite de revisión cada 6 meses. Pero en este caso, si ese examen sale alterado, se realiza dentro de las 2 a 3 semanas próximamente de nuevo el examen, y si vuelve a ser alterado, ya se deriva en este caso a fonoaudiólogo otorrino para hacer un examen aún mayor y comenzar su implementación tanto con audífonos y, de no ser necesarios, con implantes cocleares. Es decir, la labor de un fonoaudiólogo es clave en su vinculación con un otorrinolaringólogo para poder atender en su más amplio espectro posible algún tipo de patología que surge en un paciente. Sí, va totalmente de la mano. No tenemos que olvidar que todos los exámenes en sí los toma el fonoaudiólogo, pero el otorrino es el que tiene la última respuesta. Él es el que indica qué tipo de audífono y si es que eso no es necesario el audífono. Entonces, como dices tú, es un trabajo que va en conjunto dentro de un equipo multidisciplinario donde actúan otros profesionales igualmente. Hace un momento deslizábamos una de las principales inquietudes que está muy arraigada en la cultura popular. Un mareo, un vértigo, uno automáticamente lo asocia al oído medio. Sí. Me desestabilizo, parece que tengo problemas de equilibrio, algo pasa. ¿Qué tan cierto es? Al igual que el cucurucho, yo creo que eso viene de temas muy anteriores, sí, ¿verdad? De tiempos anteriores. Generalmente a mí, igual en mi niñez, mi mamá me decía cuando me mareaba, tú sufres del oído medio. ¿Qué es lo que descubrimos el día de hoy? Si es que recordamos la primera imagen que vimos, que en el oído medio solamente hay cavidades donde se ventila el oído y amplifica el sonido. Pero ¿dónde es cuando tenemos estas alteraciones de vértigo, mareo, que está afectando el oído? Principalmente a nivel de oído interno. Estos canales semicirculares que yo te mencioné y en ese líquido que va al interior de ellos. Correcto. Esa puede ser nuestra primera alternativa y para eso nosotros igual en Clínica San Javier realizamos unas maniobras contra el BBPV, que son maniobras de reposición de estos otolitos para eliminar el mareo. En caso de que eso ya no sea, tendría que hacerse un estudio de octavo par donde se realizan diversas pruebas, tanto audiológicas como vestibulares, para ver el estado del nervio auditivo y ver si es que esto está fallando. Pero a nivel de oído medio yo te puedo asegurar que no hay ninguna interferencia con los mareos o vértigos. O sea, si uno tiene algún desequilibrio, no necesariamente está relacionado con el oído medio, sino que puede ser otra patología subyacente. Puede ser otra patología. Yo no debo olvidar que para que mi cuerpo humano mantenga el equilibrio son 3 subsistemas que lo rigen. El sistema visual, obviamente cuando nosotros hemos intentado a veces caminar con los ojos cerrados es imposible. El sistema vestibular, por lo mismo que acabamos de ver, del nervio auditivo y de los canales semicirculares. Y hay otro sistema que se llama el propioceptivo, que actúa a nivel de cabeza, que me regula mis extremidades para poder ejercer la marcha y mantener el equilibrio. El sentido de la audición es altamente útil para nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay personas que por distintas circunstancias, ya sea por una situación degenerativa, un problema de nacimiento, un accidente, lo que sea, ha perdido el sentido de la vista y debe fortalecer las habilidades repartiéndolas en los demás sentidos. Entre ellos, una persona ciega automáticamente fortalece el sentido de la audición. ¿Cómo se va desarrollando esa habilidad, entendiendo también que muchas veces se puede, supongámoslo de esa manera, tú me corregirás si estoy equivocado, en que hay una exacerbación respecto del uso del sentido de la audición? Sí. ¿Cómo se trabaja en esos casos cuando un paciente padece alguna patología que afecta su sentido de la escucha
y no es capaz de ver, que tiene problemas visuales. Sí, en este caso muchas veces yo igual tenía antes de comenzar a estudiar la misma duda. Muchas veces sentimos que cuando al cuerpo humano le falta algún sentido, las personas que no parecen de esta calidad de tener los 5 sentidos correctos, aumentan su capacidad de tener los otros sentidos. Pero en realidad no es así. Diversos estudios han demostrado que tienen la misma capacidad de cualquier persona. ¿Dónde va todo? Que ellos tienen un sexto sentido, que es el que se llama, entre comillas, que son capaces de estar más atentos a los demás sentidos. Okay. Muchas veces yo por tener el sistema visual me oriento más de este que muchas veces el sistema auditivo. Pero si yo hiciera la prueba, quizás no en una semana, pero en un mes, lograría los mismos efectos que estas otras personas. Perfecto. Matías, ¿cuál es la principal sugerencia o recomendación entendiendo las diversas aristas que involucra la rama de la fonoaudiología y entendiendo también algunos mitos y leyendas en torno a esta circunstancia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente cuando enfrenta algún tipo de complicación que va generando afectación en el sentido de la escucha? Sí, generalmente, bueno, lo habíamos comentado, que mucha gente ocupa los cotoñitos, me ha tocado atender maestros igual de carpintería que el clavo. Yo no lo recomendaría, y yo creo que ningún profesional compañero lo recomendaría de igual manera. ¿Por qué? Porque el oído es quizás el órgano más sensible que tenemos en nuestro cuerpo. Y muchas veces cualquier rasguño, cualquier daño al interior puede desencadenar en una infección. Esa infección puede aumentar esparciéndose por el resto del oído y generando una pérdida auditiva aún mayor. ¿Qué es lo recomendable? Cualquier pérdida auditiva que nosotros vayamos sintiendo, ya sea el día de hoy, mañana o pasado, acudir inmediatamente donde la especialista para que veamos en conjunto si se trata solamente de una pérdida auditiva pasajera o ya necesitamos hacer aún más índice en estos exámenes auditivos para ver cuál puede ser el topo diagnóstico y la causa de esto. Incluso un trauma temporal, como por ejemplo estar mucho tiempo expuesto a un parlante con un ruido muy intenso, un ruido de un accidente de tránsito, una explosión de algo que a uno lo deja, por decirlo vulgarmente, temporalmente sordo. Eso también requiere de una revisión un poquito más profunda. En relación a eso existen 2 patologías que se llaman hipoacusia inducida por ruido. Una que es pasajera, que es cuando tú dices que hay una explosión, ir a un concierto, un accidente, de repente hasta un perro que ladre muy fuerte al interior del oído. Cuando sentimos eso, los músculos que amplifican los sonidos se contraen, generando una pérdida auditiva pasajera. Al paso de 3, 4, 5 días, estos músculos se vuelven a relajar, generando nuevamente la escucha normal. Pero ¿qué pasa esto cuando yo estoy expuesto a un sonido, ya sea en una minería, en un trabajo, los DJ, donde mi labor va de 8, 10, 12 horas durante el día, durante largas jornadas, durante varios años? Esta misma pérdida auditiva se va proliferando. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando y va disminuyendo aún más y más la audición. En esos casos es donde nosotros recomendamos asistir donde el profesional para realizar una audiometría y ver qué medidas paulatinas podríamos ocupar en este caso para la reinserción de la audición. ¿Dónde podemos encontrar tus habilidades profesionales, Matías? Yo trabajo en Clínica San Javier de martes a día viernes, desde las 9 hasta las 1 de la tarde. Perfecto. Bien, Matías, muchas gracias por tu tiempo y gentileza con nosotros para ayudarnos a contextualizar el rol de un fonoaudiólogo y también empezar a derribar ciertos mitos en torno a nuestra capacidad de escucha, sobre todo considerando que hay viejas costumbres o tradiciones que aún permanecen, sobre todo en algunos rincones de nuestra región eminentemente rural y donde claramente la atención profesional oportuna y pertinente es clave para otorgar una solución rápida que evite alguna afección que se vaya perpetuando con el paso del tiempo. Más que nada buscar el alivio para un paciente que enfrenta alguna dificultad al momento de escuchar. Gracias por tu tiempo y cortesía con nosotros. Sí, muchas gracias a ti por la instancia, también a la clínica por poder dejar representarlo. Y bueno, espero que haya sido de mucha ayuda para toda la localidad de San Javier y esperamos pronto verlos en la clínica. Ciertamente que así será. Muchas gracias. Matías Viluñir, fonoaudiólogo de Clínica San Javier, que nos acompañó esta tarde aquí a nuestro programa El 30 Te Ayuda. Continuamos con ustedes hasta las 5. Espérenos.